Carta de Pablo a Filemón, por favor. Una carta que se encuentra entre Hebreos y Tito. Una carta que posee tan solo 25 versículos. Es un libro muy pequeño, pero un libro maravilloso. ¿Verdad que sí? La semana pasada comenzamos una serie expositiva de esta carta, donde hablamos un poco acerca de la introducción. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta carta que se encuentra en los versículos 4 al 7. Y antes de entrar a nuestro mensaje de hoy, yo quisiera resaltar algunos aspectos importantes que tienen que ver con el tema central de la carta. Y una de las cosas que yo quiero que pensemos es en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Nosotros vivimos en una sociedad que conoce muy poco acerca del perdón. Nosotros vivimos en una sociedad donde el perdón no importa. De hecho, nuestra cultura constantemente nos vive presionando para que no perdonemos. De hecho, nuestra cultura exalta y aplaude a aquellos que no perdonan y que deciden tomar la venganza por sus propias manos. Esa es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Hermanos, el mundo en el que vivimos lamentablemente está lleno de mucha amargura. El mundo en el que vivimos está lleno de mucho odio, de muchos celos, envidias. Y todo esto puede ser visto en los crímenes vengativos que se ven en todo el mundo y en las denuncias que se reciben semanalmente en un ministerio público. De hecho, hay un libro popular de Susan Forward que se titula Padres Tóxicos. Y es un libro que se volvió muy popular. Y lo es precisamente porque exalta a esa sociedad que no perdona. De hecho, incita a eso. De hecho, la tesis que se ve en este libro de Susan, titulado Padres Tóxicos, prevalece la tesis que promueve nuestra sociedad, una tesis negativa hacia el perdón. De hecho, hay un capítulo titulado en este libro Padres Tóxicos, hay un capítulo que se titula No tienes que perdonar. En otras palabras, tú eres una víctima de padres tóxicos. Tú eres una víctima de padres que te envenenaron en el pasado y ellos son culpables de todo lo que te acontece en el futuro. Y Susan Forward dice en su libro, hasta que no culpes a tus padres de lo que tú vives hoy, no vas a ser una persona saludable. Y yo quiero dirigirme a los hijos, a los niños que están aquí. Niños, cuando la sociedad en la que viven, sea la escuela, sus vecinos o amiguitos en el colegio, les dice, no perdones a tus padres, no obedezcan a tus padres, rechacen, digan que no a esa doctrina. No importa lo que sus padres hayan hecho. No importa lo que sus padres les hayan dicho. Niños, el Dios de los cielos, quien los creó a ustedes, quien envió a Cristo a pagar por nuestros pecados, les manda a perdonar a sus padres. Y a no culpar a sus padres de lo que vivirán en el futuro. Esta idea de Susan Forward no solamente es una idea antibíblica, sino hasta estúpida, que solo refleja lo que nuestra sociedad es. Ella solo es una voz
de la sociedad en la que vivimos. Ahora bien, para un cristiano, para alguien a quien sus pecados se le han perdonado, para alguien que ha creído en Cristo verdaderamente para salvación, es inconcebible que un cristiano se niegue a perdonar. Esta mujer no tiene a Dios. Esta mujer está ciega. Esta mujer está muerta en sus delitos y pecados. Pero aquellos que están vivos por la obra de Cristo, es inconcebible que se nieguen a perdonar. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la ofensa, el no perdonar es un acto de desobediencia abierto y desafiante a Dios. ¿Escucharon eso? Se nos ha dicho de manera más explícita de la que se nos puede decir que si alguien nos ofende debemos perdonarlo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, dijo el maestro. Oh, ¿y eso qué significa para nosotros? Una innumerable cantidad de veces. Cuantas veces pequen contra ti, esa misma cantidad de veces tú debes perdonar. Y la razón por la que debemos perdonar a la gente es una razón muy profunda, hermosa y simple a la vez. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Y no solo eso, Dios nos continúa perdonando a nosotros. Dios en Cristo no nos perdonó una sola vez. Nos continúa perdonando. Todas las semanas Dios te está perdonando a ti uno o muchos pecados. Todas las semanas. No solamente un día para salvación nos perdonó, sino que todas las semanas Dios nos está otorgando en perdonar. Porque según Éxodo, según el antiguo pacto, nuestro Dios es un Dios que se place en perdonar. Y yo quiero mostrarles, antes de estar a nuestro texto, quiero usar las palabras de un siervo del Señor para mostrarles terribles consecuencias que vendrán a nuestra alma si nos resistimos a perdonar. Y luego entraremos a nuestro texto para seguir estudiando la carta de Pablo a Filemón. La primera consecuencia que yo quiero poner en sus mentes que van a sufrir aquellos que se resisten a perdonar es que la falta de perdón nos encarcelará a nuestro pasado. ¿Escucharon eso? La falta de perdón nos encarcelará a nuestro pasado. El no perdonar lo va a encarcelar a usted en su pasado. Mientras que usted no perdone a un ofensor, una ofensa cometida en contra de usted, usted quedará esclavizado a su pasado. El no perdonar mantiene ese dolor vivo en nosotros. El no perdonar mantiene esa herida abierta en nosotros. Hermanos míos, el no perdonar nunca permite que esa herida sane. Nunca. La mantiene abierta. Y cada vez que recuerdas lo que te han hecho en tu pasado, es como echar alcohol o limón sobre esa herida. Será más dolor sobre dolor. Y si usted no perdona, usted quedará esclavizado a él. Usted vivirá su vida recordándose a sí mismo de lo que le fue hecho a usted, y entonces usted alimentará esa herida abierta, la cual permanecerá abierta, causándole dolor a usted. Porque si hay alguien que sufrirá la falta de perdón, no será su vecino, no será su amigo, será usted mismo. Pero ahí mismo, por otro lado, ¿saben qué hace el perdón? Decía este siervo del Señor, el perdón abre la puerta y deja que el prisionero salga. El perdón es liberador. El perdón lo libera a usted de su pasado. Tan pronto como usted perdona, el problema allí termina. Usted queda libre en ese momento. La Biblia lo ilustra en los evangelios, que cuando usted perdona es como aquel hombre que es llevado por el alguacil a la cárcel y hasta que ese hombre no pague la fianza no será librado. Y siempre el perdón es asociado en la Biblia con una deuda.
Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es eso la falta de perdón, una deuda no resuelta, no pagada. Así que en primer lugar pasa eso, pero en segundo lugar, la segunda consecuencia que tú y yo experimentaremos si nos resistimos a perdonar es que la falta de perdón no solo lo hace usted un prisionero de su propio pasado, sino que la falta de perdón produce amargura. Hermanos, el efecto acumulativo de recordar sin perdonar lo que le hacen a usted se convierte o la convierte usted en una persona amargada. La amargura no es solo un pecado, hermano. La amargura es una infección. La Biblia dice acerca de la amargura que la amargura contamina. Decía alguien, no solo la amargura te afectará a ti, sino que va a salpicar a aquellos que están a tu alrededor. Una persona que vive amargada, se levanta amargada, pasa la tarde amargada, llega del trabajo amargada, de una manera u otra salpicará a los demás. Porque la amargura contamina. Es una infección. Y va a infectar tu vida, tu alma. ¿Y saben qué, hermanos? La amargura puede ser rastreada de manera directa al no perdonar. Como consejero bíblico, normalmente me toca lidiar con muchas situaciones cada semana y me toca lidiar con personas que viven sumamente amargadas y cuando se indaga en su corazón, tenemos una persona que no ha perdonado a alguien. ¿Y saben qué hace la falta de perdón hacia alguien? Dentro de este aspecto de la amargura, lo convierte a usted en una persona sarcástica. La falta de perdón dentro de ese vínculo de la amargura lo convierte a usted en una persona contenciosa. Esas personas que ustedes ven que siempre anda peleando con alguien, dice yo lo perdoné, yo la perdoné, yo la perdoné. Mentira, tus acciones revelan que tú no has perdonado. Y de seguro muchos no dicen con su labio, no, yo la odio o yo lo odio, pero con sus acciones. ¿Ustedes sabían que nuestras acciones hablan por sí solas? Aunque no lo digamos con nuestros labios. Pero nuestras acciones reflejan que tú no has perdonado a esa mujer, que tú no has perdonado a ese hombre. ¿Por qué? Porque tú eres muy sarcástica con ella o con él, porque tú buscas siempre ser contenciosa, contencioso con él, porque tú te vuelves una persona condenadora. Eso hace la amargura. Cuando no se perdona, te vuelve una persona que condenas con una facilidad a esa persona. Emites juicios, aún en el futuro, cosas que no han pasado sobre esa persona. La amargura hace mucho daño. Detrás de una persona amargada contra alguien hay una falta de perdón. Pero ¿saben qué hace el perdón? El perdón disipa la amargura. ¿Y saben por qué reemplaza el perdón la amargura? Lo reemplaza por amor, por gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Se sustituye una obra de la carne por una virtud del Espíritu. Eso es lo que sucede. Hermano, ¿por qué es que alguien querría vivir en la prisión de su pasado? ¿Por qué es que alguien querría vivir en la amargura acumulada que los hace violar toda relación? ¿Por qué? Pero hay una tercera razón. Hay una tercera cosa que hace la ausencia de perdón. Hermanos, la falta de perdón le da a Satanás una puerta abierta. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 4 dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y luego dice en el versículo siguiente, no deis lugar al diablo. Nuestra amargura, nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra falta de perdón abre una puerta a Satanás. Hermano, en donde usted tiene un enojo no resuelto, en donde usted tiene amargura no resuelta, en donde usted tiene un espíritu no perdonador, usted le ha dado lugar al diablo. No al Espíritu de Dios, al diablo. Y en cuarto y último lugar, la falta de perdón estorba su comunión con Dios. Y porque esté en último lugar no quiere decir que sea la menos importante. No. Hermanos, la falta de perdón estorba. Es un obstáculo para tu comunión con Dios.
Jesús dijo en el Sermón del Monte, si perdonáis a los hombres cuando pecan contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. Y es interesante que no está hablando del perdón para salvación. No, nosotros somos perdonados por pura gracia, por la fe en Cristo. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, está dirigido no para mostrar el camino a la salvación, sino el estilo de vivir que deben modelar aquellos que ya han sido salvados. O sea que este perdón del cual Dios se nos va a negar no es un perdón para salvación, sino que es un perdón paternal, de padre a hijo. De padre a hijo. Hermano, si no perdonamos a otros, Él no te va a perdonar. Y tú diariamente necesitas del perdón de Dios. Si yo no estoy bien con usted, yo no estoy bien con Él. ¿Escuchó eso? Si yo no estoy bien con usted, yo no estoy bien con Él. ¿Ve usted esto? Lo torpe que es una actitud no perdonadora. ¿Ven ustedes lo torpe que es? ¿Lo hace usted un prisionero de su pasado? ¿Le da a usted una enfermedad de amargura que afecta su vida? ¿Abre la puerta al diablo? ¿Lo aísla de la comunión plena, rica que Dios quiere tener con usted? ¿Ven ustedes lo torpe que es tener esta actitud? Hermanos, y en este pequeño libro de tan solo 25 versículos, se encuentra el deber espiritual de perdonar enfatizado de una manera profunda, como lo es a la carta de Pablo a Filemón. Y está de manera explícita con personajes reales, no en forma de principios, no en forma de parábolas, no en forma de retratos de palabras. Es una historia personal, vivida, real, verdadera, entre Onésimo y Filemón. Ahora ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Un hombre llamado Filemón que vivía en Colosas. Él estaba casado con una dama llamada Apia y tuvieron un hijo llamado Arquipo, quien estaba en el ministerio cristiano. Ellos tenían una casa, él debió haber sido un hombre algo rico y en su casa se reunía la iglesia. ¿Se acuerdan que hasta el segundo y tercer siglo esto era común? Ellos tenían un esclavo, ese esclavo tenía por nombre Onésimo. Aunque Filemón era un buen amo, Onésimo quería su libertad, a pesar de todos los beneficios que hasta ese momento gozaban los esclavos. ¿Se acuerdan cómo en los tiempos de Jesús la esclavitud había cambiado tanto? Pero a pesar de eso, todos iban en busca del sueño de libertad. Y entonces un día oyó Onésimo huyó de su amo. Su amo había pagado mucho dinero por él. Y no solo Onésimo se va de su amo, sino que lo roba y huye de él. Así que Onésimo había cometido un acto criminal, por lo cual el encarcelamiento, inclusive la muerte, podían ser la sentencia justa para Onésimo. Onésimo huyó de la pequeña ciudad de Colosas para perderse en la humanidad masiva de la ciudad de Roma, la cual habitaban alrededor de 870,000 personas en aquel momento. Y en medio de 870,000 personas se encuentra con un hombre sumamente increíble llamado el apóstol Pablo. Providencia divina. Y es allí donde Onésimo es confrontado por Pablo y por medio de la obra del Espíritu Santo, aquel esclavo criminal termina convirtiéndose en un hermano en la fe, adorador del Dios verdadero. Y después que Pablo se entera que Onésimo y Filemón son amigos y lo que ha pasado, a pesar de que Onésimo es un cristiano y es útil para el ministerio de Pablo, Pablo dice: Onésimo, tú tienes que ir allá con Filemón y restaurar eso. Y el día domingo, después del sermón, en el almuerzo hablábamos con algunos hermanos sobre el sermón y me decían: mira, hay que aprender de eso. Nosotros tendemos a dejar las cosas sin resolver. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos estado en ese caso? ¿Qué le hubiésemos dicho a Onésimo? Bueno, pero ¿tú estás arrepentido?
Sí. Pero de verdad, ¿estás arrepentido de lo que le hiciste a Filemón? Sí, sí, sí. Bueno, ¿para qué te vamos a mandar para allá? Lo importante es que tú estés arrepentido y seguro el Señor va a traer convicción de pecado a Filemón. ¿Para qué mandarte allá? Tú eres muy útil aquí. Lo importante es eso, mi hermano, que estés arrepentido. ¿Lo estás? Sí, sí, sí. No, los cristianos tenemos que recordar que no podemos dejar ningún problema sin resolver. Si nos toca cruzar la frontera para solucionar un problema como estos y restablecer una relación como esta, tenemos que hacerlo. Y no tenemos que esperar que los demás lo hagan por nosotros. Pablo, y si esperamos que tú estés libre y tú me acompañas para no ir solo, tú eres el pastor, tú eres el líder, y tú sabes que los líderes tienen que estar ahí al frente. Eso no fue lo que pasó. Esta es una responsabilidad individual. ¿Saben algo? Los pastores no podemos hacer por ti lo que a ti te corresponde hacer por Dios. Yo no soy el Espíritu Santo. Rubén tampoco es el Espíritu Santo. Hay cosas que tú tienes que hacer. No podemos dejar problemas sin resolver. Y en la carta Pablo le está diciendo a Filemón, quiero que perdones a este esclavo que huyó. Hermanos, la sociedad nos dice, no lo perdones. La sociedad dice, Filemón, acúsalo y encarcélalo. La sociedad dice, hazlo pagar por cada centavo que te robó. La sociedad nos dice, colócale a Onésimo, Filemón, el estigma de fugitivus. Mira, Filemón, le diría a la sociedad, colócale en la frente la gran F por el resto de su vida, para que quede cicatrizado como un esclavo que huyó, el cual no es digno de confianza. Haz eso, Filemón. Eso le diría a nuestra sociedad. Eso le diría Susan Forward a Filemón. Pero Pablo simplemente dice, perdónalo. Simplemente perdónalo. No importa cuánto te cueste, Filemón, perdónalo. Te ruego en esta carta, hermano mío, te ruego por el perdón. Y ahora, conforme se desarrolla la carta a Filemón, es aparente que Pablo le está pidiendo a Filemón que perdone a un hombre que está arrepentido, que es Onésimo. Onésimo ha hecho su parte, él está arrepentido, él está regresando, por así decirlo, pidiendo perdón. Dios ha llevado a cabo la obra correcta en el corazón de Onésimo y ahora viene el turno de Filemón. Ahora, la semana pasada vimos los 3 primeros versículos, lo cual fue la introducción de la carta, y en cierta manera hablamos de la importancia y el tema central de esta historia, pero esta mañana vamos a ver los primeros 4, los versículos 4 al 7 de nuestra carta. Nosotros vamos a ver cómo se nos presentan en estos versículos que estudiaremos hoy de manera implícita las características que debe tener un corazón perdonador. Por eso he titulado así mi sermón, las características de un corazón perdonador. Y es aquí en los versículos 4 al 7 que vamos a ver de manera implícita cuáles son esas características que debe tener alguien que debe estar dispuesta a perdonar a otros y evaluarnos a ver si las tenemos y así poder entender la raíz de nuestro problema. Filemón, verso 4 al 7. Acompáñenme. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Qué hermoso. Ese es Filemón. Y en esta sección de las Escrituras, Pablo se refiere a Filemón con términos muy brillantes. Él lo felicita en el versículo 4 al 7 por su virtud cristiana. Y conforme él hace eso, él está definiendo el tipo de hombre que será un perdonador.
Esta es la virtud espiritual de un hombre que será un perdonador. Y la pregunta que podemos hacer en esta mañana es, ¿qué tipo de persona tiene la capacidad de perdonar? ¿Escucharon eso? ¿Qué tipo de persona tiene la capacidad de perdonar? Miren cómo comienza el verso 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Todas las noticias acerca de ti, Filemón, son buenas. No hay nada para corregir a Filemón. No hay nada en estas líneas para sugerir a Filemón. No hay nada que sugerir en la teología de Filemón. Parece que Filemón era un hombre teológicamente correcto. Sumamente elogios. ¿Y qué es lo que Pablo oyó de él? ¿Qué es lo que Pablo sabía acerca de Filemón? Varias cosas. Número 1, que Filemón tuvo preocupación por el Señor. Miren lo que dice el verso 4. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y esta es la frase que quiero que usted entienda primero. Lo primero que oigo acerca de ti, Filemón, es que tienes una fe verdadera en el Señor Jesús, tienes una preocupación por el Señor Jesús. Filemón, tú amas al Señor Jesús. Así que como tú amas a Jesús, como tú te preocupas por Jesús, Filemón, yo sé que puedo acudir a ti y pedirte que perdones a Onésimo, porque sé que tú te preocupas y amas al Señor Jesús. Un creyente verdadero desea hacer lo que es correcto y lo que honra al Señor, no lo que hace el mundo, no porque el mundo lo haga, es porque yo sé que lo que voy a hacer, que lo que voy a planificar, que lo que voy a decir, honra al Señor. Y entonces, como tú amas al Señor Jesús, como tú tienes tu fe en el Señor Jesús, yo puedo apelar a ti para perdonar porque estás preocupado por el Señor que te perdonó. El orden en los mandamientos, como se resume en el Nuevo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios y luego estarás capacitado para amar a tu prójimo. Por eso Pablo dice, si tú amas a Cristo, tú amas a los demás. Es como dice Juan en su primera carta, el que no ama a Dios, no ama a su hermano. O el que no ama a su hermano, lo que está evidenciando es que no ama a Dios. Porque aquel que ha sido amado por Dios Padre, amará a aquellos a quienes Dios Padre también ha mostrado su amor. O sea, a la iglesia, a sus hermanos en la fe. Por cierto, hay un verbo que usa Pablo cuando le dice tienes, sé que tienes un amor por el Señor Jesús. Y este verbo está en tiempo presente. Quiere decir que tú continúas teniendo amor por Jesús. Quiere decir que hay una naturaleza de preocupación por el Señor. Quiere decir que tiene una confianza continua hacia el Señor. Quiere decir que él tiene una fe constante en el Señor. Quiere decir que constantemente él busca hacer la voluntad del Señor. Así que si tú haces esto, Filemón, tú puedes perdonar a Onésimo. O sea que lo primero que se requiere es un amor hacia el Señor Jesús. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo les decía que alguien que no se caracteriza por tener un espíritu perdonador es una persona por la cual debemos dudar de su fe. Porque es alguien que perdona, es alguien que ama a Jesús. Alguien que no está dispuesto a perdonar a otros es porque no ama al Dios que perdona. Es porque realmente no ha sido perdonado de sus pecados. ¿Ustedes han escuchado esto? Es que me cuesta perdonar. No, lo dije mal. ¿Ustedes han dicho esto? Es que me cuesta. Bueno, el problema es que tú amas muy poco a Jesús. No. Yo leo mi Biblia y yo oro
Ay, yo me congrego. Mira, hay gente que lee la Biblia, ora y se congrega y no aman a Jesús. Es solamente un mero ritual que desean cumplir todos los días, incluyendo el día domingo. Abro paréntesis, por cierto, ¿alguno está aquí porque ve esto como una especie de ritual? ¿O porque realmente amas a Dios? ¿O porque no tienes nada que hacer el domingo en la mañana y bueno, vamos para la iglesia? Es bueno mirar un poco hacia allá. Hermanos, cuando nosotros amamos verdaderamente, de manera real a Jesús, nosotros estaremos dispuestos a amar a aquellos a quienes ama Jesús. ¿Entiendes eso? Pero en segundo lugar, una persona perdonadora también tiene una preocupación por la gente. Verso 5, de la carta a Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Vieron eso? Tú amas, Filemón, tú amas a los santos. Tú amas al Rey del universo, tú amas al Hijo de Dios, tú amas al Salvador del mundo, pero tú también amas a aquellos por quienes el Salvador murió. ¿Y saben la palabra que se traduce aquí para amar a los santos? ¿Qué palabra griega es? Es el amor ágape. ¿Y saben cuál es el amor ágape? Es un amor el que se conoce como el amor de la decisión. El amor de la voluntad, el amor de la abnegación, el amor de la humildad. No es ese amor hollywoodense de maripositas en el estómago. Este amor es real. Muchos matrimonios no perduran en el tiempo porque no se aman con un amor ágape, se ama con un amor hollywoodense, ficticio, momentáneo y emocional únicamente. Por eso tantos conflictos, por eso te cuesta el sacrificio, es por esa razón. Tú realmente no amas a tu cónyuge como Dios te manda amarlo, o a tu hermano, o a tu vecino. Este es el amor que dice: no me importa lo que me interesa a mí, me importas tú. Este es el amor que dice: haré cualquier sacrificio por satisfacer tu necesidad. ¿Saben quién amó de esa manera? Jesús. Jesús. ¿Y saben qué nos dice Jesús? Ámense como yo los amé. Uy, estamos descalificados todos. Un corazón egoísta no concuerda con este amor. El corazón egoísta solo quiere el bien para sí mismo o para sí misma. Que me den, que me ayuden. Mi ego necesita ser alimentado. De hecho, una persona egoísta dice: yo no tengo derecho a sufrir, que sufra otro, yo no. ¿Y saben qué pasa con la persona egoísta cuando está sufriendo o está pasando por una prueba o por diferentes adversidades? Siente envidia o celos porque los demás a su alrededor no sufren o no padecen como él o como ella, y quiere que de alguna manera los otros sufran como ella o él están sufriendo, aunque no tengan nada de culpa. Eso es un corazón egoísta, envidioso y celoso a la vez. Y eso es fatal para el corazón de alguien que se llama cristiano. Filemón conocía y practicaba el amor que Cristo modeló para nosotros. Filemón entendía las palabras: anden como él anduvo. Sacrificio. No me importa
lo que me interesa a mí, me importas tú. El amor bíblico es un amor de abnegación, sacrificio, humildad, de voluntad, de decisión. Ese es el amor con el cual se nos modeló y con el que se nos llama amarnos. Cuando tú no amas de esa manera, lo que tú estás practicando es otra cosa, pero no es amor. Cuando tú no estás practicando eso, esta clase de amor en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tu familia en la fe, con tus compañeros de trabajo, lo siento, tú estás pecando horriblemente contra el Dios que te amó de una manera diferente. O sea que aún la manera de amar es algo que tú y yo debemos tomarnos en serio. Entonces, Filemón, si tú amas a Jesús, si tú amas a los santos, yo sé que puedes ser un perdonador. ¿Por qué? Porque tu fe es real, Filemón. Entonces, por eso tú tienes una preocupación por el Señor. Filemón, tu amor no es ficticio. Filemón, tu amor no es solo de palabras. Filemón, tu amor es real. Por eso tienes una preocupación por la gente. Por eso tú puedes amar. Pablo nos ha dicho hasta ahora 2 características de alguien que tiene un corazón perdonador. Así que cuando vemos a alguien que le cuesta perdonar, ¿a qué conclusión podemos llegar hasta aquí? Que no amas verdaderamente a Jesús y que no amas a la gente. Con un amor como que la Biblia establece. Sacrificio, abnegado. Pero mira lo que dice Pablo en el 6, nos da otra característica de un corazón perdonador. Para que la participación, palabra clave, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esa palabra participación viene de la palabra griega koinonia. Es una palabra a veces difícil de traducir. Con frecuencia se traduce comunión, pero cuando hablamos de comunión, normalmente nos referimos a que disfrutamos de la compañía de alguien, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de pertenecer. Pertenecer. Aquí no estamos hablando de que Filemón disfrutaba estar con alguien. No, aquí estamos hablando de pertenecer. Esa es la palabra que más me gusta, pertenecer. Usted le pertenece a alguien más. No solo usted disfruta la compañía de alguien, usted le pertenece a ese alguien. Y alguien más le pertenece a usted en una relación mutua. Y después le dice, y quiero que tu participación, tu comunión, la participación de tu fe se vuelva eficaz, que tenga un impacto más poderoso, Filemón. Y lo que está diciendo Pablo aquí, si tú perdonas a este hombre, tu participación tendrá un impacto más poderoso sobre los demás. Tranquilo, me falta poco. Así que entonces una persona con fe salvadora, verdadera, se preocupa por el Señor y ama al Señor. Una persona en quien el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, se preocupa por la gente, se preocupa por otros. Y una persona que se preocupa por la comunión, la participación y tiene la prioridad de la pertenencia mutua de creyentes en su mente, va a ser el tipo de persona dispuesta a perdonar. Si usted ama al Señor, si usted ama a la gente, si usted ama la comunión, usted será un perdonador. El problema con usted es que no ama al Señor, no ama a la gente, ni disfruta la comunión. Hay una última nota a Filemón. La persona que perdona se caracteriza por una preocupación por ser una bendición. Se caracteriza por una preocupación por ser una bendición. Miremos el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
Deténganse ahí en este punto. Este hombre tuvo una reputación en la iglesia que estaba en su casa de ser un hombre amoroso. Filemón era un hombre amoroso. Y así lo conocía la congregación. Hermanos, Pablo le dice, tú eres un hombre que trae descanso al corazón de tus hermanos. Tú eres un pacificador. Tú confortas el corazón de los santos. Filemón fue de bendición para todo el mundo. Hay unos que suelen ser carga para otros. Filemón se enfocó en ser de bendición para otros. Hermanos, ese tipo de personas perdonará. La persona que está preocupada por ser una persona que refresca a otros, perdonará. La persona que no quiere traer problemas a tu vida, perdonará. La persona que no quiere traer turbación a tu corazón, perdonará. La persona que no quiere traer molestias a tu corazón, perdonará. ¿Saben por qué? Porque es una persona que solo quiere traer descanso al otro. Y yo leo estas cosas y el corazón se me estremece de una manera increíble. Definitivamente la palabra tiene un poder en nosotros. Mientras hacía esta nota yo decía, Dios, de ahí me falta todo, pero ¿qué es lo que más me falta de ahí? Hermanos, cualquier persona que ama a Jesucristo, cualquier persona que ama a los santos de una manera abnegada y sacrificial como Cristo nos amó, cualquier persona, mi hermano, que ama la comunión, que entiende esa pertenencia mutua. Hermano mío, yo no sé si tú lo sabes, pero tú y yo estamos unidos estrechamente, tanto como lo están los miembros del cuerpo. Pacheco, yo estoy unido a ti tanto como tú estás unido a mí, mi hermano. De esa manera. Cualquier persona que ama la gloria de Cristo, cualquier persona que ama ser una bendición para otros, será un perdonador. Porque así lo declara la Biblia. Poseemos las características de un corazón perdonador. No responda, por favor. Y si tu respuesta es no, tiembla. Tiembla. Porque el que no perdona no será perdonado. Y tú necesitas que Dios te perdone. Es posible que allí esté la raíz del problema. Es posible que allí podemos entender por qué nos cuesta tanto perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Queremos perdonar una sola vez. Como si Dios en Cristo nos habría perdonado una sola vez. Dios nos continúa perdonando. Hermano, echa un ojo esta semana que pasó. ¿Por qué fue lo último que le pediste perdón a Dios? Yo estoy seguro que te levantaste confiado en el que Él te perdonó. Porque así es el Evangelio. Pero si no amas a Jesucristo y el hacer su voluntad, si no amas a los santos del Señor, si no eres alguien que ama la comunión, si no eres alguien que busca ser de bendición para otros, podemos dudar de tu salvación y podemos entender por qué para ti es imposible perdonar. Todo comienza, según Pablo, por un profundo amor por Jesucristo.
Y eso solo sucede cuando hemos recibido el amor de Dios mostrado a nuestro favor en la cruz. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero aquel que no ama es porque no ha sido amado por Dios y continúa en tinieblas y perdido. Así que aquellos que han sido amados por Dios en Cristo Jesús, el Redentor de nuestras almas, aquellos que han sido perdonados por Él están capacitados y están llamados a perdonar a otros, sin importar el tamaño de la ofensa, de la misma manera como no importó el tamaño de tu ofensa hacia Dios para que Él te perdonara. Cuando te olvides de perdonar, mira la cruz, a ese hombre colgado y desangrado, muriendo por tus pecados para que Dios Padre te pudiera perdonar de tus muchas cochinadas y malvadas como las mías. Mira y recordarás el llamado a perdonar. ¿Quién eres tú para resistirte a perdonar cuando Dios te ha perdonado todas tus maldades, las cuales una solita de ellas era suficiente para enviarte al castigo eterno? Una. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no puedo? Que detrás de cada no puedo hay un no quiero. Y esa es la verdad, porque estás poniendo en duda el poder del Espíritu Santo en ti para obrar en perdón. Claro que sí podemos. Es nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, lo que nos lleva a querer aplastar a otros y a no quererle dar ese bien que es el perdón. Hacer bien a otros, ¿cómo lo puedo hacer? Perdonando como yo en Cristo Jesús he sido perdonado. Hermanos míos, lo único que nos puede dar la salvación del alma, la entrada al cielo, es el perdón en Jesucristo. Y si lo recibiste, debes estar dispuesto a perdonar a los otros. Hermanos, perdonar, decía alguien, es dar vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que salga el prisionero. Perdonar es escribir con letras grandes una deuda que dice no se debe nada. Perdonar es dejar caer el martillo en una corte y decir inocente. Perdonar es disparar una flecha tan alta y tan lejos que nunca pueda ser hallada otra vez. Perdonar es recoger toda la basura y tirarla dejando la casa limpia y fresca. Perdonar es desatar las amarras de un barco y liberarlo para que se vaya en el mar abierto. Perdonar es conceder un perdón total a un criminal condenado. Perdonar es relajar el brazo en contra de un adversario en una lucha y darle su vida. Perdonar es volver a pintar un muro que tenía algo escrito, dejándolo verse como nuevo. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos, de tal manera que nunca pueda volver a ser ensamblada. Este asunto del perdón es muy importante y se encuentra en la médula de su salud espiritual y la mía. Tú y yo necesitamos un espíritu perdonador. Tú y yo necesitamos perdonar. Pero para ello primero debemos poseer estas características, que solo el Dios de los cielos la concede por gracia. Hermano mío, he allí la raíz del problema. He allí la razón por la que te cuesta perdonar a otros. Debemos ser como Jesús, ¿verdad? A nosotros deberían conocernos como una iglesia y como hombres y mujeres que perdonan. ¿Saben por qué? Porque así es como conocemos a Cristo, como aquel que te perdona. Oremos.